Eh, es por eso que en la celotipia ya se manifiesta totalmente a través de ideas puras, totalmente delirantes, y ya pueden manifestarse a través del espectro de la psicosis. De ahí se pueden desprender la parte de la esquizofrenia o de los subtipos de la esquizofrenia. Incluso habría que descartar las posibles fallas orgánicas que puedan estar también constituidas dentro del cerebro del sujeto. No siempre un trastorno delirante se va a dar de forma psicógena. Pueden manifestarse ya por lesiones cerebrales que se pueden estar manifestando a través de lesiones ya sea en el lóbulo frontal derecho o en el izquierdo, o incluso algunas lesiones en el tálamo. Eh, pero para eso tendría totalmente que verificarse. Incluso ahí se arrastra también lo que es parte de la celotipia alcohólica. Normalmente la celotipia alcohólica se arrastra ya dentro de lo que es la fase última de lo que es el alcoholismo crítico, para entrar al alcoholismo crónico. Por ahí sí, Coder decía que eh, eh, no quedaba mucha duda, prácticamente lo aseguraba, que detrás de todo alcohólico crónico ya estaba una celotipia instaurada, pero porque tenía esta idea. Eh, Pues porque el alcohólico crónico ya trae un deterioro eh, social, familiar, individual, psicológico, físico, y cuando se llega a esa etapa del alcohólico crónico, eh, dentro del deterioro eh, que ya trae el individuo y de forma constitutiva en todas sus esferas o en todas las dimensiones humanas, la parte física llega a estar mermada. Eh, es una forma de diferenciarlo porque, ¿cómo decirlo? No todas las personas que tienen consumo de alcohol tienen celotipia o celotipia alcohólica de forma específica. ¿Cómo saber entonces qué es un alcohólico crónico? Bueno, eh, habría que agarrarlo tal vez desde el esquema que planteó Jelinek, que estudió gran parte de su vida el fenómeno del alcoholismo, y por ahí epistémicamente viene ya desprendiendo de lo que es el alcoholismo como una enfermedad, aunque por ahí dejó vacíos para constituirlo como tal. Pero él lo clasificaba en 4 etapas: lo que era la fase prealcohólica, que es donde se encuentra o el gran número de personas, o un gran número, eh, que la fase prealcohólica es donde las personas consumen alcohol de forma ocasional, en eventos sociales, y es totalmente nada más para como calmar en ese momento cuestiones emocionales o tensionales. Pero no se le considera ni siquiera que la persona es alcohólica. Se considera que la persona es alcohólica cuando se pasa eh, el nivel 8 que él marcaba, el octavo, y que era en la pérdida totalmente de control. Lo que él le llamaba la pérdida de control era cuando el sujeto empezaba a tener lagunas mentales y no podía recordar lo que había hecho, y ya no era capaz de detenerse después de beber una unidad de cerveza. Y tal vez en un evento también puede pasar eso, o sea, perder esa sensación de control y beber después de una, beber otras 25,000. Pero más que nada él se refería a la pérdida de control después de una unidad, cuando esa unidad tú la consumes, ya sea de manera individual,
en un evento o en un evento donde tú no pensabas beber, te la tomas y dices tú, pues ya no te puedes detener. Entonces, él considera que brincando esa línea, ahí empiezas el problema del alcoholismo y ya nunca puedes volver a beber de manera, llamémosle, social. Esa fase era la fase prodrómica, la fase del preludio a lo que es el alcoholismo. Ahí se puede decir que está el gran espectro de consumidores de alcohol en esa fase. Y de ahí se asciende a lo que es la parte crítica. En la parte crítica es cuando ya hay más deterioro de la salud, de la parte social, la parte familiar. Y ya afortunadamente no todos llegan a esa etapa, pero ahí hay un preámbulo que se abre un poco de llegar a la fase crónica, donde se considera que puede estar así como el parteaguas para llegar a la celotipia alcohólica. ¿Cuál es ese preámbulo que se da ahí, que un poquito antes de llegar al celo patológico, el sujeto ya tiene por añadidura problemas sociales, familiares, psicológicos, emocionales, fisiológicos, y entre todos esos desgastes vienen las secuelas que se producen de manera semiconjunta eh, y de manera paulatina, o sea, daños que se van dando ya en el sistema autonómico, que van a estructurar las señales hacia hacia la segregación y formación de lo que es la testosterona, las hormonas tiroides, que tienen una función específica en lo que es la formación del cuerpo cavernoso y la erección del pene. Entonces, al ser parte de las funciones autonómicas, pues eso refiere a que el sujeto no tiene control sobre de eso. Entonces, el alcoholismo en ese momento empieza a generar ya lo que es una disfunción sexual. Puede ser transitoria y recuperarse a través de la abstinencia, lo cual en ese grado ya es complicado porque está en una fase crítica avanzada y ya prácticamente está a unos pasos de llegar a lo que es el alcoholismo crónico. Y pasa otra cosa, que con la caída de la testosterona se viene una depresión del sistema nervioso central, y también eso genera o estimula la violencia en el sujeto. Se dan cuenta de alguna forma el celo dentro, ya sea dentro de lo normal, lo neurótico o lo patológico, terminan en un mismo camino, que es la violencia. Por eso es que se eslabona mucho la parte del celo con la violencia. Después de darse esa disfunción eréctil, que puede ser transitoria, el sujeto empieza a manifestar ese tipo de ideas delirantes, también ya por cuestiones muchas veces de que ya hay daños en las estructuras cerebrales, en varias de ellas. El etanol es altamente permeable a las membranas celulares, sencillamente entra el torrente sanguíneo, sube al cerebro a través de romper la barrera hematoencefálica, se distribuye a todos los órganos, entre ellos el hígado, que es de los que más afecta, y el hígado tiene una función también específica en lo que es la secreción de la testosterona. Y por eso es que se empieza a manifestar acompañado del deterioro social, y pues se vienen a constituir lo que vienen siendo los delirios. De hecho es como una parte, como una antesala a lo que viene siendo la parte de la psicosis alcohólica.
que muchas veces ya viene a manifestarse por ahí también como con lo que es el delirium tremens, incluso llegan a arrojar también a algún tipo de esquizofrenia, pero es porque ya se está avanzando a lo que es el alcoholismo crónico. Ese alcoholismo ya es lo que normalmente vemos, a lo que por ahí coloquialmente conocemos como el escuadrón de la muerte. Ya bebedores de mucha trayectoria, de mucha carrera, que prácticamente ya rompieron la barrera con la realidad y empiezan a manifestar ya una realidad ya no hacia afuera, de manera de manera exteriorizada, sino que empiezan a contener una realidad interna de manera autoplástica, donde esa realidad la arrojan hacia adentro y la transforman allá adentro porque ya no pueden modificar mucho la realidad allá afuera como lo haría un sujeto sano. Es por eso que ahí se rompe esa barrera, pero bueno, habría que diferenciar también esa parte de que no todo el alcohólico llega al celo delirante, y que incluso, aunque es muy difícil que una persona que llegue al estado crónico no atraviese por la celotipia, serían casos muy excepcionales. ¿Cómo es que se manifiesta ese ciclo del celo de una forma más general? ¿Y cómo es que se va escalando la violencia a través de que va creciendo? Se considera que se manifiesta en cinco etapas. En la primera etapa, cuando la persona empieza a tener la sensación del celo, ya sea consumado, proyectado o de alguna otra forma, pues la persona adquiere en su primer fase, se convierte como en un seductor perfecto y empieza a hacer cosas que estaban desproporcionadas, que antes no hacía. Pone en su foto de perfil la foto de la persona amada o que siente que está perdiendo. Si la persona subió una foto en su red social o una imagen, pues se le contesta instantáneamente: eres el amor de mi vida, te amo de aquí hasta el infinito, y casi sale miel de los dispositivos del celular. Y lo que está tratando de dar a entender de manera preconsciente es que ese objeto amoroso que tengo miedo de perder es mío. Porque él puede considerar que dentro de esas redes sociales, por ahí puede estar el tercero, o a través de las mismas, el tercero puede estar stalkeando al objeto amoroso en discordia. Entonces por eso se convierte en un seductor perfecto y va a llegar con rosas, con chocolates, con osos y con cualquier cosa que llame o trate de llamar la atención del otro. Aunque si ya es un celo consumado, donde ya se dio la infidelidad, pues haga lo que haga, no va a lograr el efecto esperado. Posteriormente, cuando eso no funciona, lo que va a pasar es que empieza a girar en ese círculo del celo y llega a la parte donde él se empieza a conmiserar y empieza a manifestarse como si fuese la víctima. Entra la parte donde él se pone melancólico, nostálgico, en términos sencillos, y empieza a hacer sentir a la otra persona que la relación está mal por su culpa, y empieza a ponerse entre lo romántico y lo víctima, se autoconmisera, se flagela
y considera que en esa historia de amor él es el que salió dañado y la otra persona es la que daña. Pero en el fondo pues viene tapando o sobreocultando realmente la sensación de la frustración, de la ira y de la impotencia. Cuando eso no funciona, la otra persona no logra sentir la lástima que él está esperando que la persona sienta para no irse probablemente, la, la, la ira que está ahí tapada pues, sale a flote y avanza a otro peldaño. Continúa dándole vuelta a ese círculo y la persona se pasa a ser más hostil y empieza ya bajo esa sentencia de empezar a molestar al otro y ya está bajo esa idea de que ahora si no me hizo caso llamando la atención, no me hizo caso haciéndome yo la víctima, entonces ahora qué hago. Entonces ahora cambia la estrategia y ahora empieza a hostigar a la otra persona. O sea, si no me amas, al menos me vas a odiar. Más vale ser odiado que olvidado. Entonces la persona va a empezar a quemar a la otra persona diciendo es que aquella persona se fue, me engañó o está por irse con otro, ya no me quiere, falló a los estándares sociales establecidos, rompió nuestro contrato social de matrimonio, de no engaño y puede ascenderlo, o sea, subir fotos de ella indecorosas a las redes, exhibir audios y muchas otras cosas porque la persona está desesperada, ya empieza a manejar un lenguaje más ofensivo, ya empieza a utilizar un daño psicológico, empieza a abrir una puerta ya hacia lo que es el daño físico, está en la antesala de poder llegar a la agresión física. Pero ya empieza a castigarla de forma económica, ya en esa etapa ya no le va a querer dar para los gastos de los hijos, si es que los hay, eh, el, para gastos propios o que están correlacionados dentro de la relación de pareja. Y cuando la otra pareja aún así decide o está en un proceso de continuar en el probable abandono, en el abandono, o en la separación o probable separación, pues la persona escala otro peldaño donde totalmente se sube de tono, se sigue escalando el nivel de la ira, incluso de la violencia, del maltrato, y empieza a entablar esa premisa que es muy conocida por ahí de si no es para mí, entonces pues no es para nadie. Y ya llega al maltrato físico, a los golpes, a querer ir a deshacerse del tercero en discordia, amenaza con quitarle la vida a la persona amada e incluso amenaza con quitársela él mismo. Y la mayoría o un gran número de veces afortunadamente se queda ahí, pero hay quienes sí avanzan a la quinta fase que es totalmente o quitar la vida al otro o quitársela él mismo o ambas personas. Entonces lo importante de ahí pues, es identificar en qué fase el sujeto se encuentra para totalmente intervenir, incluso uno mismo ser crítico. Si yo soy el que está atravesando por un problema de celos, ¿en qué momento me detengo? Para que no siga avanzando el problema. Y viceversa, si yo estoy siendo el celado, ¿en qué momento pongo un alto a la pareja que me está ya en ese momento hostigando?